Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Romina Cutrulis y en esta clase vamos a ver metabolismo de lipoproteínas. Bueno, como en todas las clases vamos a tener objetivos para cumplir. Entonces, al finalizar esta clase, lo que vamos a intentar haber aprendido es poder interpretar un mapa conceptual donde se relacionen las vías metabólicas de lípidos y qué participación tienen en los procesos energéticos, estudiar la estructura de una lipoproteína, poder conocer los 5 tipos de lipoproteínas que existen, qué características tienen, qué lípidos transporta cada una, cuál es su función. Y después vamos a ir viendo el metabolismo de cada una de las lipoproteínas por separado, o sea que es decir, de los kilomicrones de una de esas lipoproteínas. Vamos a ver dónde se sintetiza, cuáles son los lípidos que transporta, qué relación tiene con la lipoproteína lipasa, que es una enzima muy importante para su metabolismo, a qué tejidos van destinados sus lípidos. Lo mismo vamos a estudiar de la VLDL, que es una lipoproteína similar en algunos aspectos, pero vamos a ver que sus lípidos provienen de otro lugar. Vamos a ver también qué relación tienen con la lipoproteína lipasa y vamos a ver cuál es su función. Como parte del metabolismo de la VLDL, la lipoproteína que les comenté recién, vamos a ver cómo nace la LDL y cuál es el destino de esta LDL, para qué enviamos el LDL a los tejidos. Y finalmente vamos a hablar sobre la HDL, una lipoproteína también muy importante, y vamos a hablar cuál es el origen de los lípidos que transporta, dónde se sintetiza, qué enzimas lleva esta LDL y la necesidad de tener esta enzima para el metabolismo. Bueno, vamos a plantear el primer problema que tenemos con los lípidos. Piensen que los lípidos son moléculas que o son poco solubles en agua o son directamente insolubles en agua, y la sangre con el plasma está llena de agua. Entonces, para transportar los lípidos realmente se presenta un problema. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Los lípidos son transportados a través de partículas que se llaman lipoproteínas. Fíjense la combinación de la palabra lipo con proteínas. Entonces, básicamente las lipoproteínas, en términos generales, ¿no? Ahora veremos las particulares. Las lipoproteínas tienen un tamaño variable, pero son todas más o menos esféricas. Hay una parte proteica, como dijimos recién, a la que le llamamos apo. Fíjense que están en distintos colores porque las apo son distintas entre sí, así que después hablaremos qué tipo de apo tenemos y sobre qué lipoproteínas se encuentran. En la superficie de esta partícula lo que vemos son fosfolípidos, que recuerden que los fosfolípidos tienen una parte polar, o sea que puede estar en contacto con el agua, y tienen dos ácidos grasos hidrofóbicos que están en contacto con el corazón de la partícula, que es bien hidrofóbico, ¿sí? Acompañando los fosfolípidos en esta membrana, porque es símil una membrana plasmática, tenemos colesterol no esterificado, es decir, colesterol al que llamamos libre. Y ahora sí, ya en el interior de la partícula tenemos aquellos lípidos que realmente no pueden estar en contacto con el agua, que lo que vamos a encontrar son colesterol esterificado, y vamos a encontrar acá también, que no figura en el dibujo, los triacilglicéridos, a los que llamamos usualmente triglicéridos. O sea que una lipoproteína va a transportar lípidos en el interior de la partícula, y sobre todo en la parte superficial vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar fosfolípidos y colesterol libre. Bueno, veamos qué tipo de lipoproteínas tenemos. Fíjense que tenemos 5 integrantes en la familia de las lipoproteínas, cada una con un porcentaje de lípidos distintos, que ahora lo vamos a ver, un tamaño distinto, y sobre todo el nombre tiene mucho que ver con la densidad de la partícula. Entonces vamos a ver los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las generadoras de las siguientes, las que se llaman lipoproteínas de densidad intermedia, es decir, que esta que llamamos IDL proviene de la VLDL, es de esa misma familia, y finalmente la LDL, ¿sí? Es decir, que estas tres están emparentadas, la VLDL, la IDL y la LDL. Así que ahora vamos a ver bien su metabolismo. Y por último tenemos, no por último, pero no por eso menos importante,
la lipoproteína de alta densidad, la famosa HDL. Fíjense que tanto la LDL como la HDL son las más conocidas, quizás porque la HDL es el colesterol bueno, que acá lo vemos representado en el dibujito, y la LDL es considerado el colesterol malo. Ahora vamos a ver que no hay colesterol bueno, no hay colesterol malo, sino que, como siempre, el exceso es el problema. Así que ahora vamos a ver qué porcentaje de lípidos lleva cada una y cuál es la función de cada una. Bueno, en esta diapositiva me interesa que veamos no solo la composición lipídica de cada una de las partículas, que eso me dice mucho cuál es la función de esa partícula, sino que además veamos el tamaño relativo. Entonces vamos a empezar con el kilomicrón, que el kilomicrón es la partícula más grande que hay. Fíjense que acá me muestran solo como un cuarto de la partícula, es decir que todo esto continúa por allá y por arriba de la compu, y la verdad es que es una partícula muy grande, y la función del kilomicrón va a ser el transporte de lípidos exógenos. ¿Qué significa exógeno? Que vienen de la dieta. Así que el kilomicrón tiene como función el transporte de lípidos exógenos. Lípidos exógenos implica colesterol que viene de la dieta, implica fosfolípidos que viene de la dieta y sobre todo implica la presencia de triglicéridos. Vamos a mirarlo acá, ya que estamos. Acá me dice la composición de la parte proteica de cada lipoproteína, cuánto tiene de colesterol, cuánto de triglicéridos y cuánto de fosfolípidos. Es el porcentaje que tiene de cada uno de estos componentes, ¿sí? Y fíjense que de todos los componentes que tiene, los triglicéridos es el mayoritario. Es decir, que casi el 90% de la partícula es triglicéridos. Por lo tanto, la función de los kilomicrones es el transporte de triglicéridos, particularmente los exógenos, los que provienen de la dieta, ¿sí? Vamos a ver la VLDL. Fíjense que en comparación del tamaño realmente es muchísimo más chica. Esta es la lipoproteína de muy baja densidad y la función de la VLDL también es el transporte de triglicéridos. Vamos a mirar su composición. Acá la composición de triglicéridos sigue siendo mayoritaria con respecto al resto de los componentes, no tanto como con el kilomicrón, pero realmente por lo menos la mitad de la partícula lleva triglicéridos. Sin embargo, estos triglicéridos son de síntesis endógena. Ahora vamos a ver que la VLDL se sintetiza en el hígado. Por lo tanto, entonces, lo que lleva son lípidos que sintetizó el hígado, ¿sí? Tanto los fosfolípidos como el colesterol como los triglicéridos. Degradando los triglicéridos de la VLDL, ahora lo vamos a ver en el esquema, aparece la IDL, es decir que la IDL proviene de la VLDL, ¿sí? La función de la IDL en realidad es una situación intermedia entre la VLDL y la LDL, porque si vamos a ver la composición de la IDL, nos vamos a dar cuenta que está todo bastante más repartido, tiene una buena porción de proteínas, tiene una buena cantidad de colesterol, lo mismo de triglicéridos, lo mismo de fosfolípidos. Sin embargo, la IDL en realidad es como un pasaje entre la VLDL y la LDL, no tiene como una función muy definida. Si degradamos la IDL, degradamos sus triglicéridos, vamos a lograr una partícula mucho más chiquita, que es la LDL, el famoso colesterol malo. Esta partícula entonces es muy chiquita y vamos a ver qué porcentaje de lípidos tiene. Fíjense, la mitad de la partícula prácticamente es colesterol. Es decir, que la función de la LDL es el transporte de colesterol. Lleva, por supuesto, una parte proteica, muy poquito triglicérido y fosfolípidos, pero la verdad es que la proporción de colesterol es muy importante con respecto al tamaño de la partícula y es el colesterol que provenía desde la VLDL, ¿sí? O sea que ese colesterol permaneció en la IDL y luego en la LDL. Por lo tanto, entonces, la función de la LDL es el transporte de colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y finalmente tenemos la HDL, que es independiente de estas que mencionamos recién. Fíjense lo chiquita que es la HDL. Es chiquita y es muy densa, por eso se llama de alta densidad. Es muy densa porque si miramos la proporción de lípidos que tiene, más que lípidos, lo que tiene es una proporción de proteínas muy alta, o sea, la mitad de la partícula es proteica, y lleva fosfolípidos y algo de colesterol, prácticamente nada de triglicéridos. Entonces, la función de la HDL, que prácticamente viene como vacía de colesterol en principio, es la de retirar el exceso de colesterol de los tejidos, ¿sí? Entonces, como esta partícula está casi vacía de lípidos, lo que hace es entonces ir juntando el exceso de colesterol de los tejidos
y lo lleva para el hígado, ¿sí? Así que ahora vamos a ver el metabolismo de cada una de ellas. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos son todas las APO que vamos a encontrar en las lipoproteínas. Eso no quiere decir que los 5 tipos de lipoproteínas que vimos recién tengan todas las APO juntas. No, al contrario. De hecho, cada APO es característica de alguna lipoproteína, ¿sí? Entonces, este cuadro más bien les va a servir para estudiar. Ahora ponernos a describir cada una de las APO y en qué partículas la vamos a encontrar, me parece quizás un poco aburrido porque no lo vamos a entender. Así que me gustaría que veamos cada una de las apoproteínas y su función directamente en un esquema, como para que lo podamos fijar mejor. Pero quiero que hablemos de cosas generales de las APO, antes de empezar con eso. Recuerden que las APO entonces es la parte proteica de la lipoproteína y en general las APO tienen una función importante que es solubilizar la partícula. Eso es una función general de cualquiera de las APO. O sea, les permite solubilizar la partícula que está transportando lípidos, ¿sí? No es la única función de las APO. Hay algunas APO, no todas, ¿no? Hay algunas APO que suelen ser ligandos de receptores, como pasa por ejemplo con la ApoE o con la ApoA1. Algunas no solo son ligandos de receptores, sino que también son activadores de enzimas, como pasa también con la ApoA1 que les mostré recién, y con la ApoC2, que es un activador de la lipoproteína lipasa, que ahora vamos a ver, y la ApoC3, que es inhibidor de esa enzima, ¿está bien? Entonces, básicamente, las proteínas, además de darle solubilidad a la partícula, tienen distintas funciones. Ser ligando de receptores, ser activadores de enzimas. Es decir que no todas tienen la misma función, pero podemos encontrarle funciones distintas a las distintas APO. Ahora vamos a verlas cada una en acción. Bueno, vamos a empezar con el metabolismo de los kilomicrones. Esta partícula que hablamos hace un ratito, que era una partícula enorme, que transportaba lípidos exógenos, los que provenían de la dieta, y se imaginarán que como transporta lípidos de la dieta y los lípidos de la dieta se absorben en el enterocito, en las células del duodeno, el origen de los kilomicrones es precisamente el duodeno, ¿sí? Por lo tanto, entonces, acá en esta célula que me dice célula intestinal es el lugar donde se forma el kilomicrón. Cuando el kilomicrón sale de esta célula intestinal se le llama kilomicrón naciente, y el kilomicrón naciente trae, dijimos, lípidos de naturaleza exógena, ¿sí? Acá me muestran triglicéridos, fosfolípidos, algo de colesterol libre que aparece como C solamente, y C significa colesterol esterificado, ¿sí? ¿Qué apoproteínas lleva? Esto es muy importante porque les contaba que cada apo identifica a una lipoproteína. Y la apo que identifica al kilomicrón es la B48, ¿sí? La verdad es que también sale con un poquito de apo A2 y apo A1, pero la verdad es que en general la cantidad es muy baja y nos focalizamos solamente en la B48, así la hacemos un poquito más fácil, ¿sí? Hablamos hace un rato del tamaño de la partícula, que realmente era muy grande, por lo tanto no puede ir directamente a la sangre, o sea, no pasa por los capilares, sino que es volcada primero a la linfa, ¿sí? Y viaja por la linfa hacia el conducto torácico, donde la linfa se mezcla con la sangre, y finalmente nuestro kilomicrón naciente termina volcado a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, entonces, es cierto que primero aparece en la linfa, pero luego el kilomicrón empieza a circular por la sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la sangre? Se encuentra con otra lipoproteína que hemos visto, que es la HDL. Esa lipoproteína que tenía muy poca carga de lípidos, pero sí mucha carga proteica. Y acá lo que nos muestra es que esta HDL viene con la ApoE, la ApoC2 y la ApoC3, entre otras, que no están dibujadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El kilomicrón naciente, cuando se cruza con la HDL en la sangre, se chocan y se intercambian las APO. ¿Qué significa que se intercambian? Como estas APO son superficiales, las APO que están sobre la HDL terminan insertadas en el kilomicrón, ¿sí? Por lo tanto, es como un intercambio, básicamente como si estuvieran intercambiando figuritas. Entonces, lo que vemos acá abajo es el kilomicrón al que ya llamamos maduro, porque quien le permitió madurar es precisamente la HDL. La HDL, cuando le cede las ApoC,
tanto la 2 como la 3 y la ApoE, el kilomicrón entonces ahora lo llamamos maduro. Entonces, ¿qué apos vamos a encontrar? Dijimos la ApoA1 y la ApoA2 la descartamos porque son minoritarias, pero sigue teniendo la B48 que tenía previamente, y ahora tiene la ApoE, la ApoC2 y la ApoC3 que le prestó, por lo menos por un rato, la HDL. Así que acá tenemos nuestro kilomicrón maduro que está circulando por los capilares. Fíjense que acá lo que intenté dibujar son los capilares, así que esta sería la sangre. Y cuando pasa por el tejido adiposo se va a encontrar sobre las células endoteliales, mirando precisamente hacia la sangre, una enzima adosada, ¿sí? Esta enzima es la lipoproteína lipasa. LPL significa lipoproteína lipasa. Entonces, es una lipasa, hidroliza triglicéridos, ¿sí? O sea, separa los ácidos grasos del glicerol, y lo hace sobre las lipoproteínas, por eso se llama lipoproteína lipasa. Entonces, esta enzima es una enzima que se encuentra en el endotelio del tejido adiposo, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el kilomicrón se encuentra con esta lipoproteína, ¿sí? Con esta lipoproteína lipasa, perdón. Esta lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, solamente en el tejido adiposo, tiene inducción génica por insulina. Es decir, que cuando estamos en posingesta y aumenta la insulina permite, a través de sus cascadas de señalización que hemos visto en comunicación celular, permite la inducción génica de esta lipoproteína lipasa. Entonces, esto que está acá sería un adipocito. Este adipocito produce la lipoproteína lipasa que sale hacia los capilares que rodean el tejido adiposo y se instala en el endotelio, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando el kilomicrón está circulando por la sangre, se encuentra con esta lipoproteína lipasa, ¿sí? Esta lipoproteína lipasa necesita, para poder actuar, necesita de la ApoC2, ¿sí? La ApoC2 es un cofactor de la lipoproteína lipasa, es decir, que esta ApoC2 se engancha a la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, lo que me permite es como enganchar todo el kilomicrón maduro en la LPL, ¿sí? Entonces, si esta es la enzima que va a degradar los triglicéridos, necesito acercar la enzima a los triglicéridos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? La ApoC2 se engancha y activa la lipoproteína lipasa, ¿sí? La insulina la induce génicamente y la ApoC2 es un cofactor para que se active la lipoproteína lipasa, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en estas condiciones, esta lipoproteína lipasa empieza a degradar los triglicéridos en sus componentes, ácidos grasos y glicerol. El glicerol acá no se los muestro, lo hablaremos en otra oportunidad, pero los ácidos grasos son incorporados al tejido adiposo y en el tejido adiposo me sirve para sintetizar triglicéridos, que sería la forma que tenemos de almacenar los ácidos grasos, ¿sí? Así que, por lo tanto, estos ácidos grasos que provienen de la dieta, que provinieron de acá, terminan incluidos en el tejido adiposo nuevamente como triglicéridos, ¿sí? ¿Qué papel tiene la ApoC3? La ApoC3 es inhibidora de la LPL, ¿sí? Entonces acá tenemos como una especie de competencia entre la ApoC2 y la ApoC3. Recuerden que si yo tengo un activador y tengo un inhibidor, la idea no es prender y apagar la enzima. La idea es poder regular la actividad de la enzima, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo que vamos a lograr es no tener una actividad exacerbada de la lipoproteína lipasa gracias a que la ApoC3 tiene carácter inhibidor, ¿sí? No tenemos solamente lipoproteína lipasa en el endotelio de los capilares del tejido adiposo. También tenemos lipoproteína lipasas en el endotelio de los capilares que rodean a los músculos. Acá les muestro el esquelético y el cardíaco, por ejemplo, ¿sí? La función de esa enzima es exactamente la misma que esta. La única diferencia es que la muscular no es inducible por insulina, ¿sí? En todo caso podrá hacerlo por el ejercicio, ¿sí? Pero no lo es por insulina. Entonces, cuando el kilomicrón maduro se acerca a la lipoproteína lipasa que está en el endotelio del músculo esquelético y cardíaco, va a hacer exactamente lo mismo, hidrolizar los triglicéridos y obtener ácidos grasos. Ahora, cuando los ácidos grasos ingresan a los músculos, el destino es muy distinto a lo que pasa en el tejido adiposo, que dijimos los almacenamos como triglicéridos. Lo que va a pasar en los músculos es que esos ácidos grasos se degradan para poder generar ATP, ¿sí? Y para poder sostener la contracción muscular. ¿Está bien?
Muy bien, entonces, una vez que yo ya fui degradando los triglicéridos de la partícula, ya sea en el tejido adiposo o en los músculos, habrá muchas lipoproteínas, así que algunas tendrán como destino el tejido adiposo y otras el músculo. Lo que me va quedando es una partícula más chiquita, de hecho se llama kilomicrón remanente. ¿Y por qué es más chiquita? Porque casi todo el tamaño del kilomicrón maduro tenía que ver con la cantidad de triglicéridos que tienen. Los triglicéridos ocupan mucho espacio y son muy livianos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo voy degradando esos triglicéridos, se me va achicando la partícula, ¿sí? Fíjense que los fosfolípidos y los colesteroles, tanto el libre como el esterificado, no los toqué. Lo único que hice fue disminuir la cantidad de triglicéridos, ¿sí? En esta degradación por la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué pasa después de ir degradando estos triglicéridos? Bueno, no se degradan el 100%, se degradan, supónganse, cerca del 70%, así que me queda una partícula más chiquita, que es el kilomicrón remanente, que todavía entonces tiene un poco de triglicéridos y el resto de los lípidos que tenía dentro, y sigue teniendo distintas apos, ¿sí? Hay apos que devuelve a la HDL. Fíjense, la ApoC2 y la ApoC3 que me sirvieron en este momento, ya cuando es kilomicrón remanente no me sirven más. Entonces se las devolvemos a la HDL, ¿sí? Y este kilomicrón remanente sí se queda con la ApoE. Y por supuesto con la B48, que es la apo que es característica del kilomicrón. Eso no la suelta nunca. Entonces, esta ApoE, ¿para qué me sirve? Esta ApoE tiene un receptor en la superficie del hígado, que es el receptor de la ApoE. Entonces me permite a través de este receptor poder enganchar el kilomicrón remanente, ¿sí? Por lo tanto, luego de toda esta vuelta desde el intestino, por la sangre y por haber utilizado los ácidos grasos que venían formando parte de estos triglicéridos de la partícula, lo que logramos es que lo que me sobra, porque literalmente es el remanente, vaya a parar al hígado. O sea que el hígado es el encargado de tomar lo que sobró de la dieta y poder incorporarlo. Ahora vamos a ver qué hace el hígado con eso, pero esto es muy interesante. Entonces, esta ApoE me sirve como ligando para este receptor y la partícula completa es interiorizada. Este proceso se llama endocitosis mediada por receptor. Así que toda esta partícula termina siendo incorporada al hígado gracias a este receptor para la ApoE. Bueno, habiendo visto el metabolismo de los kilomicrones, ya no nos va a resultar difícil entender el metabolismo de la VLDL porque realmente tienen muchísimos puntos en común con los kilomicrones, así que vamos a verlo. Si bien tienen puntos en común, por supuesto hay puntos diferentes, y la primera diferencia es que la VLDL se sintetiza en el hígado. Dijimos que la VLDL transporta lípidos endógenos, ¿sí? Por lo tanto, entonces desde el hígado sale nuestra VLDL, que también llamamos naciente en un principio, transportando triglicéridos. Dijimos que es más o menos la mitad de la partícula son triglicéridos, y lleva colesterol libre, colesterol esterificado y fosfolípidos. Si bien también sale con la ApoC1 y la ApoE, la más destacada, por lo menos la APO más destacada que tiene la VLDL es la ApoB100, ¿sí? Esta sería como la APO característica. Como pasó con los kilomicrones, para que esta VLDL pueda madurar, lo que tiene que pasar es que la HDL le preste las mismas apoproteínas que le prestó al kilomicrón en su momento, ¿sí? Que estas son la ApoE, la ApoC2 y la ApoC3, ¿sí? Entonces, básicamente, la maduración de la VLDL también tiene que ver con que la HDL le preste estas APO, ¿sí? La que vemos acá es la VLDL madura, que tiene la ApoB100 que tenía antes, y tiene ahora las ApoE, la ApoC2, no figura acá la ApoC3, pero también está presente, y esta ApoC1 que es muy chiquitita, que la dejamos acá, ¿sí? O sea que básicamente la VLDL madura entonces tiene ya todos los componentes necesarios para poder ser metabolizada. En este caso la VLDL directamente se libera a la sangre, no pasa por la linfa como pasaba con el kilomicrón, así que esta VLDL también va a pasar por los capilares, lo mismo que el kilomicrón, y se va a encontrar de la misma forma con la lipoproteína lipasa, ¿sí? Cuando pasa cerca del tejido adiposo y está atravesando el endotelio de los capilares que rodean al tejido adiposo, entonces esta VLDL madura
va a contactar con la lipoproteína lipasa, que habíamos dicho que en este tejido es inducible por insulina, ¿sí? Hay más cantidad de LPL durante la posingesta. Y de la misma forma que nos pasaba con los kilomicrones, la ApoC2 es la APO necesaria para activar a la LPL y para poder contactar la partícula con la enzima, ¿sí? Entonces la LPL, al estar muy cerquita de los triglicéridos, dijimos que empieza a degradar los triglicéridos en sus componentes, que son los ácidos grasos y el glicerol. Entonces dijimos que el glicerol lo dejamos en un principio para otra clase. Y estos ácidos grasos, al igual que pasa con los kilomicrones, van para ser almacenados en el tejido adiposo, ¿sí? Muy bien, entonces esta misma situación de la VLDL madura también ocurre en el endotelio de los capilares que rodean al músculo esquelético y cardíaco, lo mismo que pasaba con los kilomicrones, ¿sí? Y en esta oportunidad también la LPL que está en esos tejidos degrada los triglicéridos en ácidos grasos, y estos ácidos grasos ingresan a estos tejidos para generar ATP. Lo mismo que pasaba con los kilomicrones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa que una vez cuando la VLDL ya madura empieza a degradar sus triglicéridos? Como nos pasaba antes, nos queda una partícula más chiquita, de tamaño más pequeña, con el contenido de colesterol y de fosfolípido intacto, porque hasta ahora no fue degradado, no fue tocado, pero sí con una menor proporción de triglicéridos, que es lo que me refleja esta partícula, ¿sí? Esta partícula que vemos acá entonces es el producto de que esta VLDL madura contacte con la lipoproteína lipasa y se degraden por lo menos parte de sus triglicéridos, así que el resultado de esa degradación es la IDL, ¿sí? Sería como la partícula remanente de la VLDL. Esta IDL se queda con la ApoB100, como viene siendo desde el principio, y se va a quedar con la ApoE, ¿sí? La ApoC2 y la ApoC3 son devueltas a la HDL como pasaba con el kilomicrón, exactamente igual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el destino de la IDL? Recuerden que si la partícula tiene ApoE, como pasaba con el kilomicrón remanente, esa ApoE me sirve de ligando para un receptor hepático. Por lo tanto, esta partícula, esta IDL, puede ingresar al hígado por endocitosis mediada por receptor. Lo mismo que pasaba con el kilomicrón remanente, ¿sí? Pero acá aparece otra enzima que tiene también un papel importante, que es la lipasa hepática, que está dibujadita acá en amarillo. Esta lipasa hepática está en los capilares de los sinusoides hepáticos. También es una lipasa, eso quiere decir que también degrada al principio triglicéridos. Y cuando esta IDL contacta con la lipasa hepática, sigue degradando sus triglicéridos, ¿sí? Por lo tanto, sigue generando una partícula más chiquita todavía, más pequeña, que sigue conservando la ApoB100, ¿sí? Y que básicamente su contenido es colesterol esterificado. ¿Cuál es esta partícula? La LDL, ¿sí? Entonces fíjense cómo la LDL proviene de la IDL. ¿Y qué tuvo que pasar? La IDL tuvo que pasar por la lipasa hepática para que se sigan degradando sus triglicéridos y finalmente me quede la LDL. ¿Y de dónde provino la IDL? Provino de la VLDL. O sea que básicamente son una familia donde una proviene de la otra. Entonces dijimos, ¿cuál es el papel de la LDL? El transporte de colesterol, porque el mayor porcentaje que tiene de lípidos tiene que ver con el colesterol. En este caso es colesterol esterificado, ¿sí? ¿Cuál es el destino de la LDL? Bueno, tiene básicamente dos destinos. Una es volver al hígado, ¿sí? Es decir, que hay una parte de las partículas de LDL que retornan al hígado. ¿Y cómo ingresan al hígado? Porque la partícula tiene la ApoB100 y el hígado tiene un receptor para la ApoB100, que es el llamado receptor para LDL, que es un receptor literalmente para la ApoB100. Por lo tanto, el hígado puede recapturar esta LDL que se generó en la sangre, ¿sí? Así que recaptura una parte. ¿Qué pasa con la otra parte que no captura el hígado? La otra parte va a parar al resto de los tejidos, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan colesterol. Por lo tanto, la LDL es proveedora de colesterol para todas las células de nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacen estas células para poder incorporar este colesterol que está dentro de esta partícula?
ellas también tienen el receptor de la LDL, que figura en azul acá, ¿sí? Entonces, en células extrahepáticas, cualquiera que ustedes piensen, tiene el receptor para la ApoB100, al que llamábamos receptor de la LDL, y tiene la capacidad entonces cada una de nuestras células de endocitar toda la partícula para poder entonces disponer de este colesterol. ¿Qué es lo que pasa con ese colesterol dentro de la célula? Lo veremos en la clase de metabolismo de colesterol, ¿sí? Pero en principio el metabolismo de la VLDL llega hasta este punto. Podemos metabolizar todos sus triglicéridos a través de la lipoproteína lipasa, por lo menos la gran mayoría. Una parte de ellos queda en la IDL. De hecho, esta IDL, o sea, una parte de estas partículas ingresan al hígado y otra parte es hidrolizada por la lipasa hepática, donde aparece ahora la LDL. Y esta LDL tiene como destino retornar una parte de ese colesterol al hígado y otra parte entregarla a los tejidos extrahepáticos. Bueno, vamos finalmente al último metabolismo que nos toca en esta clase, que es el metabolismo de la HDL. Recuerden que la función de la HDL habíamos dicho que era la de levantar, la de recoger, la de traer el exceso de colesterol de los tejidos y llevarlo para el hígado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hace ese proceso la HDL y gracias a qué lo puede hacer, ¿sí? Como hasta ahora venimos hablando, primero hablamos del origen de la partícula. Entonces dijimos que el kilomicrón se sintetiza en el intestino, que la VLDL se sintetiza en el hígado. ¿Dónde se sintetiza la HDL? Bueno, la HDL es una combinación de dos mini HDLs, ¿sí? Porque tenemos una HDL muy pequeña que nace del intestino, que lleva la ApoA, que es característica de la HDL, la ApoA1, acá me faltó el 1, y lleva consigo una enzima que se llama LCAT. Hasta ahora no hemos visto que hubiera una enzima sobre la lipoproteína, así que ahora la presentamos. Entonces hay una mini HDL que lleva la ApoA1 y la enzima LCAT. Ahora vamos a hablar para qué sirve esto, ¿sí? Hay otra HDL también muy pequeña que sale desde el hígado, ¿sí? Y esa HDL, esa pequeña HDL, lleva la ApoE y la ApoC2, ¿sí? Podríamos poner la ApoC3 también acá, ¿sí? Entonces, básicamente se encuentran en la sangre la HDL que proviene del intestino con esta carga proteica, más la HDL que proviene del hígado con esta carga proteica. Entonces terminan haciendo una única HDL, que le podríamos llamar HDL naciente, inclusive, ¿sí? Ahora, ¿qué forma tiene esta HDL? ¿Por qué se llama discoidal? Porque literalmente tiene forma de disco. Esta no tiene forma esférica, no tiene forma de pelota como pasaban con el resto, porque el interior de este disco no tiene prácticamente lípidos, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en este disco, como me muestran acá, es como una bicapa de fosfolípidos, o sea que la parte lipídica que tiene es fosfolípidos y algo de colesterol libre, ¿sí? Lo que sí tiene, como siempre habíamos dicho, es la ApoA1, que es característica de la HDL, la LCAT, que es la enzima con la que va a trabajar la HDL, ahora la mencionamos, la ApoC2, podríamos poner la ApoC3 también, y la ApoE, ¿sí? Dijimos que la HDL tiene mucho contenido proteico y esto lo demuestra, ¿sí? Entonces yo me imagino este disco como una especie de bolsa vacía en principio, entonces lo que va a hacer esta HDL discoidal es como circular por los tejidos para ir cargando esa bolsa de colesterol. Así que ahora vamos a ver cómo hace eso, ¿sí? Bueno, dijimos también la HDL es la responsable de quitar el exceso de colesterol de los tejidos, pero piensen que antes de hacer eso tiene un papel muy importante que es entregar las APO, C2, C3 y la ApoE al kilomicrón y la VLDL, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, la HDL también tiene la función de permitir la maduración de la VLDL y de los kilomicrones, gracias a que entrega estas APO, ApoC2, ApoC3 y ApoE, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra HDL naciente, que tiene esta forma discoidal, cuando entrega estas APO? Se convierte, vamos a seguir la flechita, se convierte en la HDL3, ¿sí?
Los nombres pueden llegar a confundirnos un poco, pero bueno, son los nombres que aparecen, ¿sí? Entonces, desde la HDL naciente, que tiene forma discoidal, una vez que ya nos sacamos de encima ApoC2, ApoC3 y ApoE, nos queda la HDL3, que me la muestran acá. ¿Qué tiene esta HDL3? Tiene la ApoA1, tiene la LCAT y después no tiene ninguna otra APO, como podrán ver, ¿sí? Sigue teniendo fosfolípidos y ahora vamos a ir viendo cómo se va cargando de colesterol. Como la HDL dijimos que es una partícula muy chiquita, porque digamos es más que nada proteínas, tiene la capacidad de atravesar el endotelio y llegar a los tejidos, ¿sí? Entonces cuando se acerca a los tejidos, que me lo están mostrando acá, esta sería la membrana de un tejido, y recuerden que la membrana plasmática tiene entre los fosfolípidos colesterol libre, ¿sí? Recuerden que el colesterol le da fluidez a la membrana, por lo tanto es necesario, ¿sí? Entonces cada una de las células va a ir liberando su exceso de colesterol, lo va mandando a la membrana. ¿Por qué? Porque desde la membrana la HDL3 va a ser la responsable de quitar este exceso de colesterol, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hace eso. La HDL3 se acerca mucho a la membrana de los tejidos para poder extraerle ese colesterol. ¿Y cómo hace para adherirse a la membrana? La ApoA1 sirve de enganche, entre comillas, ¿no? Es como el ligando para este receptor que aparece acá, que se llama SRB1. SRB1 es un receptor que en inglés se dice scavenger. En castellano podría ser basurero. Después ya lo veremos más adelante en inmunología. Este receptor en principio me permite sacar colesterol sin gastar energía, me permite sacar colesterol y entregárselo a la HDL3. ¿Sí? Entonces la ApoA1 sirve de ligando para este receptor y gracias a eso queda enganchada la HDL3 en la membrana de las células. Entonces lo que se hace es una transferencia de colesterol libre. Siempre al principio es libre. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra función tiene esta ApoA1? ApoA1 también podría unirse a otro tipo de molécula que está en la superficie de la célula, que es esta que se llama ABCG1. ABCG1 es un transportador de varios tipos de moléculas, entre ellas el colesterol libre, y es un transportador que gasta energía, es decir, que gasta ATP, ¿sí? Entonces, ya sea por este SRB1 o por este ABCG1, la célula transfiere este colesterol a la HDL3 y la responsable de esto es la ApoA1 que se une a ellos, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la HDL3 una vez que recibe el colesterol libre, ¿no? Porque desde la membrana lo tenemos libre? La LCAT, que dijimos que es una enzima, es la responsable de esterificar el colesterol. Vayan al libro a revisar lo que es esterificación. El colesterol libre tiene un solo hidroxilo en el carbono 3 y en ese hidroxilo se une un ácido graso. Entonces el colesterol que tiene enganchado un ácido graso es lo que se llama colesterol esterificado. ¿Quién se encarga de esterificar el colesterol libre? La LCAT. Precisamente la ApoA1 tiene otra función más, que es activar la LCAT, ¿sí? O sea que ApoA1 además es un activador de LCAT. Muy bien, entonces la HDL3 trae todo lo necesario para trabajar. Trae la ApoA1 que le permite unirse a receptores de la membrana de los tejidos y eso le permite la transferencia de colesterol. Y lleva ella misma, esa misma partícula, lleva la enzima necesaria para esterificar el colesterol. El colesterol esterificado no es soluble, por supuesto, así que va a empezar a acumularse en el interior de la partícula que de a poquito se va poniendo cada vez más redonda. Pasa de este estado medio discoidal que dijimos al principio a este estado redondito, es decir, que la bolsa se va llenando de colesterol, ¿sí? Una vez entonces que ya llega a un tamaño determinado, que tiene una cantidad de colesterol esterificado determinado, esta HDL3 se convierte en lo que llamamos HDL2, ¿sí? Acá no aparece la LCAT, pero podría tenerla tranquilamente. Pero lo que nos importa de esta HDL2 es que tiene una gran carga de colesterol esterificado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta lipoproteína? Tenemos por lo menos tres opciones, ¿sí? La primera, y es que
hay algo que involucra al kilomicrón y a la LDL también, es que tenemos una proteína que se llama proteína transportadora de ésteres de colesterol. Es decir, es una proteína que es soluble, ¿no?, que transporta el colesterol esterificado. ¿De dónde a dónde? Bueno, la partícula que tiene mucho colesterol esterificado es la HDL2, ¿sí? Y ella entonces, a través de esta proteína, le transfiere colesterol esterificado a la VLDL y al kilomicrón, ¿sí? O sea que las dos lipoproteínas reciben colesterol esterificado desde la HDL. Y ellos, en retribución, le entregan triglicéridos, ¿sí? O sea que tanto el kilomicrón como la VLDL le entregan al HDL2 triglicéridos, ¿sí? Así que esta HDL2 se carga con un poco más de triglicéridos de lo habitual, que ya tenía muy poquito, entonces ahora tiene algo de carga de triglicéridos, ¿sí? ¿Cuál es el destino de esta HDL2? Bueno, dijimos, está bien, intercambiamos lípidos con los kilomicrones y la VLDL. Podemos dirigirnos hacia los tejidos esteroidogénicos, aquellos tejidos donde se requiere mucho colesterol para la síntesis de hormonas, por ejemplo, las glándulas sexuales, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esta HDL2 es útil para ir a entregar más colesterol a estos tejidos que tienen una demanda más intensa de colesterol que cualquier otro tejido, ¿sí? ¿Qué otro destino tenemos de la HDL2? El hígado, ¿sí? Otra vez podemos entregar esta HDL2, podemos entregar por lo menos su carga de colesterol al hígado. ¿Y cómo lo hacemos? Aparece también otra vez el SRB1, este receptor scavenger que vimos acá en los tejidos, también lo tiene el hígado. Entonces, ¿qué hace el hígado a través de este SRB1? Capta el colesterol esterificado que tiene la HDL2, ¿sí? Por lo tanto, entonces este colesterol es internalizado en el hígado. ¿Qué otra cosa le puede pasar al HDL2? Bueno, después de haber entregado su colesterol esterificado, los triglicéridos que recibió de los kilomicrones y la VLDL pueden ser hidrolizados por la lipasa hepática, la que vimos hace un ratito, inclusive por otra lipasa, que es la lipasa endotelial. Entonces, ¿qué sucede cuando esta partícula entrega su carga de colesterol esterificado y degrada los triglicéridos que le cedió el kilomicrón y la VLDL? Se vuelve a convertir en la HDL3, ¿sí? Porque vuelve a estar vacía de colesterol y vuelve a estar entonces receptiva nuevamente para seguir cargando colesterol desde los tejidos, ¿sí? Esto que estamos haciendo se llama transporte inverso de colesterol. Es muy importante, fíjense que es inverso porque en lugar de ir desde el hígado a los tejidos, va al revés, va desde los tejidos hacia el hígado, ¿sí? Recuerden que lo que se retira de los tejidos es el exceso de colesterol, no todo el colesterol, sino solo el exceso, ¿sí? Por último, lo que podemos comentar es que esta lipasa endotelial también tiene la capacidad de hidrolizar los fosfolípidos que tiene la HDL2 y algunas partículas es posible que puedan como desprender la ApoA1, ¿sí? Esta ApoA1 que está en exceso en general se elimina por los riñones, pero si no me queda en general la ApoA1 unido con un poquito de fosfolípidos y un poquito de colesterol. Sería como una mini, pero muy mini HDL, ¿no? Bueno, esa mini HDL se llama prebeta HDL. Y es una partícula que también me sirve para sacar colesterol a través de otro transportador, ¿sí? Inclusive se cree que esta misma partícula es la responsable también de después incorporarse a esta discoidal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el metabolismo de la HDL es un metabolismo inverso al que venimos viendo hasta ahora. En este caso, el colesterol es llevado desde los tejidos hacia el hígado. Bueno, finalmente ya vimos los metabolismos de todas las lipoproteínas, así que lo que nos queda para cerrar esta clase es cerrarlo precisamente con ideas clave. Eso quiere decir con ideas que son necesarias haber obtenido de esta clase, cosas que yo no puedo no saber. Así que me parece interesante que hagamos un resumen de esto, ¿sí? Lo primero entonces que habíamos comentado es que precisamente por la no polaridad de los lípidos, que me los hace insolubles en agua, esto me generaba un problema para poder transportarlos por el plasma sanguíneo. Por lo tanto, entonces, para poder solubilizar una partícula, yo necesito el agregado de
otros factores como por ejemplo proteínas, ¿sí? Las lipoproteínas las separamos en cinco integrantes de la familia. Dijimos que los kilomicrones transportan lípidos que provienen de la dieta. La VLDL transporta lípidos endógenos y cuando se metaboliza, primero generando la IDL y luego la LDL, es la responsable de llevar colesterol a los tejidos. La HDL haría lo contrario que la LDL, es decir, que se encarga de eliminar el exceso de colesterol de los tejidos y regresarlo al hígado para que el hígado mismo pueda regular la concentración de colesterol del organismo, ¿sí? Las apoproteínas tenían una función muy importante que dijimos no solo tiene que ver con la solubilidad de la partícula, sino que además algunas de ellas funcionan como activadores de enzimas, como hemos visto la ApoC2 y la ApoA1, y también me sirven para dirigir las partículas hacia los distintos tejidos. Y habíamos hablado el ejemplo de la ApoE, por ejemplo, y la ApoB100, ¿sí? Para hablar un poquito del metabolismo, recordemos que los kilomicrones y la VLDL se metabolizan de la misma forma y esto nos acorta mucho la información porque gracias a la lipoproteína lipasa, que es una enzima que degrada los triglicéridos presentes en los kilomicrones y la VLDL, precisamente podemos obtener los ácidos grasos y esos ácidos grasos dirigirlos al tejido adiposo y al músculo esquelético y cardíaco y poder utilizarlos. Por supuesto, cada uno con una función distinta. Almacenarlos en el tejido adiposo o utilizarlos para generar energía, como pasa, por ejemplo, con los músculos. Una vez producida la LDL, estas LDLs tenían la capacidad de ingresar a las células del organismo a través de la ApoB100, que tiene un receptor en todas las células. Por lo tanto, todas las células tienen la capacidad de incorporar esta LDL y de aprovechar el colesterol que contiene la partícula. Los niveles de colesterol intracelular vamos a verlo en otra clase, sin embargo acá los comentamos, pueden regularse a través de este colesterol que proviene de la LDL o inclusive cada célula tiene la capacidad de sintetizar colesterol desde cero, de nuevo. Por lo tanto, tiene un mecanismo de regulación muy estricto en cuanto a la cantidad de colesterol intracelular, ¿sí? Y para cerrar, terminamos hablando del HDL, que dijimos que es una partícula que se sintetiza en la sangre, literalmente, que tiene la ApoA1 como apoproteína característica y que es un ligando para los receptores scavenger, estos transportadores ABC que hablamos en la membrana, y que me permiten transferir colesterol desde los tejidos hacia la lipoproteína. La LCAT es la responsable de que ese colesterol libre se esterifique. Una vez entonces que esta HDL hace entrega del colesterol que retiró en exceso de los tejidos, el hígado dispone de ese colesterol para la síntesis de otras moléculas, que ya las vamos a ver en otra clase. Por ejemplo, ácidos biliares, o se puede reincorporar ese colesterol en la VLDL, ¿sí? Además, habíamos dicho que el HDL tiene un papel muy importante en la maduración de la VLDL y los kilomicrones, por lo tanto, entonces es una partícula que me sirve para permitir la maduración de otras, ¿sí? Bueno, con esto entonces terminamos la clase de lipoproteínas. Por supuesto, siempre tenemos las clases presenciales y las de Zoom para discutir estos temas, así que nos vemos la próxima. Gracias por su atención.